En el episodio de hoy de Frecuencia UDN, contamos con la presencia de una invitada especial. Se trata de María Elena Erazo Coral, egresada del programa de Ciencias Sociales y actual decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Nariño. Su pasión por esta área del conocimiento y su compromiso con aportar soluciones a las problemáticas de nuestra región hacen de ella una mujer altamente capacitada. La profesora María Elena Erazo nos acompaña hoy en Frecuencia UDN. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en otro programa más de Frecuencia UDN, este espacio abierto de la Rectoría con los seres humanos. Y vamos a conocer posteriormente esta estrategia de medios. Vamos a invitar al ser humano, al ser UDENAR, al ser institución. Hoy me acompaña una amiga muy querida, nuestra nueva decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, la profesora María Elena Erazo Coral, con quien he podido compartir muchísimos eventos de mi vida, con quien hemos compartido parte de la historia, nos hemos encontrado en esta universidad en diferentes escenarios y hoy aquí dialogando de manera un poco más abierta. Bienvenida, profe María Elena, muchas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias, doctora Marta Sofía, por esa presentación que me hace. Y sí, efectivamente, hemos ya recorrido una historia un poco larga construyendo nuestra Universidad de Nariño, construyendo esta universidad que pretende aportar de la mejor manera a la reflexión, solucionando las problemáticas regionales de este suroccidente colombiano. Muchísimas gracias por invitarme a este programa y, por supuesto, a nuestros y nuestras compañeras de Frecuencia UDN. Bueno, profe María Elena, pues es una invitación muy informal. Aquí han pasado estudiantes, trabajadores, docentes, egresados y con todos ellos siempre tenemos como un espacio abierto. Lo importante es que aquí nuestro público, nuestra comunidad universitaria conozca a ese ser humano. Yo quisiera preguntarle, profe, bueno, ¿por qué estudiar ciencias sociales? ¿Qué la motivó a haber ingresado a esa carrera de nuestra queridísima y gloriosa Facultad de Educación de hace muchos años en donde seguramente nos cruzamos en el camino? No nos conocíamos, pero bueno, luego la vida nos permitió encontrarnos. ¿Por qué razón llegamos a las ciencias sociales? Bueno, yo creo que llegué a esta carrera por una historia familiar, creo yo. Tuve la suerte de tener unos abuelos, una madre, un padre en el que eran muy comprometidos, en el que yo los vi desde pequeña trabajar por las comunidades, trabajar con las comunidades, trabajando las mingas, construyendo sueños del pueblo. Mis abuelos eran de Aldana y yo los vi a ellos cómo ayudaron a luchar, por ejemplo, para que a ese pueblito de Aldana llegara el colegio, ¿cierto? O vi a mi madre junto con Pardo Leal construir lo que hoy es Azonal Judicial. A mi padre igualmente en el campo con los campesinos. Y creo que todo eso marca un deseo por construir y aportar a la región, y creo que las ciencias sociales es uno de los mejores lugares, ¿cierto?, donde uno puede aportar y tener esa sensibilidad por el otro. Entonces yo creo que viene de familia, pero esta, como usted dice, esta gloriosa Universidad de Nariño logra darme las herramientas teórico-conceptuales, las herramientas científicas para poder incidir y poder seguir pensando desde la docencia esta región. Qué bonito. No, pues bueno, y creo que todos aprendimos desde pequeños, ¿no? Y tal vez la familia influyó muchísimo. Yo le cuento que a mí también mi familia me influyó mucho, ¿no? Muchos y muchas docentes en mi familia, pero también sobre todo las mujeres de mi familia metidas en el campo de las ciencias, la técnica, el área básica, y por ahí también los hombres en el área de la construcción. Eso era como muy curioso, ¿no? Era unos en ciencias técnicas básicas, otros en construcción, y
y uno solo, que en mi casa le dicen que es la oveja negra, no porque haya escogido una mala profesión, pero es el único abogado de toda la familia, y entonces es bastante curioso, ¿no? Y por eso, pues bueno, cuando algo pasa, todos acudimos a él, ¿cierto? Pues sin saber si él tiene o no tiene el conocimiento. Y sé que su madre también se desempeña en el área del derecho. ¿Hubo alguna influencia de ella desde el derecho para que ahora tú te desarrolles como lideresa social, como lideresa comunitaria desde la academia? Claro que sí. Primero yo les decía, yo la vi a mi mamá junto con, en el tiempo de Pardo Leal, ver la manera como los abogados se constituían, se asociaban y vi cuando yo era joven niña, yo vi la emergencia de Azonal Judicial, ¿cierto? Pero por otra parte, mi madre en calidad de abogada siempre, cuando hablamos del derecho y de la sociedad, ella me dice, por ejemplo, María Elena, cuando el derecho y la justicia estén en contradicción, porque yo le pregunto cosas, ¿no? Del estatuto, le digo, por ejemplo, a veces le pregunto que cómo implementar una norma. Entonces me dice, María Elena, siempre el derecho tiene que estar en función del menos favorecido. Por eso me dice, cuando el derecho y la justicia estén riñendo a través de una norma, váyase usted siempre por la justicia. Y creo que eso también es la marca de las ciencias sociales, y vuelvo a la marca de nuestra universidad, ¿no? Por eso a mí me encanta cuando en el plan de desarrollo de la universidad nosotros hablamos de que esta universidad tiene que apostarle a la justicia, a la equidad, ¿cierto? Al derecho a potencializar lo público, porque lo público va a implicar ir y apoyar a lo menos favorecido. Y yo sí creo, doctora Marta Sofía, que la educación es el mejor lugar para poder generar justicia y equidad social. Claro que sí. Por eso me encanta esta profesión y este lugar que tenemos, doctora Marta Sofía, y creo que allí nos encontramos. Por eso hemos caminado juntas en muchos procesos, porque creo que en ese sentido usted y yo nos sintonizamos mucho. Claro que sí. Y bueno, y es que yo creo que nosotros nacimos en una universidad democrática, ¿no? Hablábamos alguna vez de los términos históricos y de que por allá en los años 70 fue cuando empezó la democracia realmente en la universidad, cuando llegó el doctor Luis Eduardo Mora Osejo, y fue una persona que, si bien no se eligió democráticamente, fue sugerida como rector de la Universidad de Nariño, y él le dio un vuelco total a la universidad. Incluso creo que no fue en los 70, fue antes, fue como a mediados de los 60, cuando él llega y funda la Facultad de Ciencias Agrícolas, funda la Facultad de Educación por allá en el 64, y eso nos cambió un poco la historia, ¿no? Pero creo que nosotros también estuvimos en una universidad que empezó con temas democráticos. Recuerdo por allá, que sería como en el año 88 tal vez, la elección del primer decano. Yo recuerdo quién fue el primer decano, y había decano y vicedecano en nuestra Facultad de Educación, y en toda la universidad hubo elección de decanos por primera vez, y ahora tenemos una condición democrática pues mucho más avanzada, ¿no? ¿Qué decirles a los estudiantes de lo que nos tocó vivir a nosotros frente al cambio que tenemos ahora? ¿Cómo se ha visto ese cambio? ¿Qué ha tenido de diferencia? ¿Ha sido conveniente ese cambio de una universidad democrática o no? Pero por supuesto, doctora Marta Sofía, creo que ese es uno de los principios fundamentales, y creo que en ese sentido, al fundamentar y al establecer en la cotidianidad y en los procesos de elección de rector, decano y directores de departamento, en los procesos democráticos, creo que estamos honrando esa historia que usted nos plantea. Y estamos honrando esa historia, doctora Marta Sofía, ¿por qué? Porque la década de los 70 y de los 80 es la década en que se pelean estos principios. En América Latina viene, digamos, la ola desde Córdoba, desde Argentina, y entra a este país, y la década de los 70 es fuertísima. Y quiero contarles una anécdota a ustedes. Imagínense que en la década de los 70
a raíz de ese movimiento estudiantil en la Nacional, en la Universidad Nacional, en la de Antioquia, en la Universidad de Valle, hay una purga. ¿Qué significa una purga? Que sacan a los profesores que están como incentivando estos movimientos estudiantiles. Y resulta que llegan a la Universidad de Nariño. ¿Quiénes llegan, doctora Marta Sofía? Ayúdenme a hacer memoria. ¿Ya? Llega, por ejemplo, Víctor Álvarez, de la Universidad de Antioquia. Llega Gardiazabal, que escribe Álvarez Gardiazabal, que llega a filosofía. Llega Mondragón. Llega Ricardo Sánchez, que crea aquí en la Universidad de Nariño el Partido Socialista de los Trabajadores. Sí. Y entonces a esta Universidad de Nariño la llaman la Universidad Roja del país. Qué bueno. Y yo creo, doctora Marta Sofía, cuando usted menciona esta década de los 70, es una década que nosotros debemos honrar. Y debemos honrar porque ellos y ellas, aunque no están en la vida cotidiana en la universidad, porque son ellos quienes empiezan a dejarnos, y usted ha mencionado al doctor Luis Mora Osejo, es la primera intención de hacer una reforma democrática en nuestra universidad en 1972, que la prensa regional se burlaba diciéndole que era la reforma, la universidad científica de Mora Osejo, pero en son de burla. Y realmente eso es lo que nosotros queremos, una universidad científica, una universidad investigativa para la región. Exacto. Y es en ese momento cuando se empieza a hablar de universidad-región, asociando lo panamazónico, lo andino, amazónico y lo pacífico, ¿cierto? Entonces, digamos, esa es una historia que nosotros debemos honrar y debemos honrar con este trabajo que usted y yo hacemos en esta universidad. Claro que sí. Bueno, pues ya hablemos de esa región, ¿no? Una región muy grande. Yo siempre digo que Nariño es un departamento muy rico en diversidad étnica, biológica y cultural, y que es un departamento que merece una mejor oportunidad. Entonces, mire, recordemos un poquito por allá el decreto de creación de la Universidad de Nariño, porque fue un decreto que sacó nuestro gobernador, el primer gobernador, y él nos dijo, la Universidad de Nariño debe estar en Pasto y en Barbacoas, y después de 120 años apenas vamos a llegar a Barbacoas, pero ya estamos en el Pacífico. Yo diría que al Pacífico le hemos aportado, a los Andes le hemos aportado. ¿Qué le falta aportar a esa Universidad de Nariño para convertirse verdaderamente en una universidad región? ¿Qué nos falta hacer? Para que empecemos a trabajar, tenemos bastante tiempo para hacerlo. Doctora Marta Sofía, yo creo que, digamos, toda esta visión de llevar la universidad, pero no por pedacitos, sino la Universidad de Nariño al Pacífico, es un gran paso. Y aquí hemos honrado, ¿cierto? Yo creo que este proceso fuerte empieza con el doctor Carlos Solarte Portilla, y usted tiene las condiciones y su gestión y el corazón en función del Pacífico. Por eso, digamos, tanto crecimiento que hubo en esa región. Entonces, yo creo, doctora Marta Sofía, que lo que nos compete a nosotros es nosotros ir al Pacífico, pero hacer que el Pacífico también venga a nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros no podemos ir a la costa pacífica con las mismas metodologías, con los mismos programas, o con los programas sí, pero no con los mismos currículums, no con los mismos planes de estudios. Entonces nosotros, a nosotros nos falta también, y tenemos que ser críticos frente a eso, de alguna manera descentralizarnos de Pasto para poder entender las condiciones concretas del contexto del Pacífico. Y yo creo que cuando a usted la veo en el Pacífico, cuando usted la veo integrarse con la gente, yo veo que el camino se está allanando hacia ella. Ahora, todo ese proceso nos toca entenderlo a nosotros, los profesores, que vamos, pero no nos quedamos. En el sentido, cuando digo que vamos, pero no nos quedamos, yo lo estoy diciendo en el sentido metafórico
teórico-conceptual, más que teórico-conceptual, experiencial de la vida del Pacífico. Yo creo que una de las cosas que se plantea en la región es que nosotros tenemos que llevar programas pertinentes, exacto, pero también metodologías pertinentes, pero también planes de estudios pertinentes para el Pacífico, para el norte y para el sur también. Exactamente. Claro, y es que mire que no es lo mismo, ¿no? Uno piensa que ir al Pacífico y dar clases es algo sencillo. Estamos en otro contexto, en un contexto cultural totalmente distinto, y no es que ellos deban adaptarse a nosotros, más bien es el visitante el que se tiene que adaptar, ¿no? Entonces, a veces chocamos, ¿no? A veces tenemos choques, y es porque no tenemos el entendimiento de la cultura pacífica, y qué rico conocer mucho más de esa cultura. Y yo pensaría en un centro de investigación desde el ámbito social que se debe implementar allá, en el Pacífico, para conocer esas necesidades. ¿Cómo se imagina usted qué tipo de investigación o qué centro de investigación deberíamos implementar en el Pacífico para poder cumplir con esa tarea tan grande, no llegar hasta allá ahora con la nueva seccional? Doctora Marta Sofía, imagínese que empezó usted la charla de los décadas de los 70. El doctor Mora Osejo quería un centro de investigaciones en Tumaco y otro en Barbacoas. Él hablaba de 4 centros, el otro aquí en Botana y el otro en el Putumayo, para toda la parte de la Amazonía, ¿cierto? Entonces, doctora Marta Sofía, yo creo que ahora que usted ha hecho todas las gestiones para poder llevar la Universidad de Nariño en toda su estructura física, administrativa, al Pacífico, creo que tendremos que plantear un centro de investigaciones para entender la riqueza cultural, la riqueza marítima, lo que usted hace, doctora Marta Sofía, porque ahora sí yo le voy a hacer una pregunta también a usted, y es que yo quisiera que nos contara cómo usted, su proyecto, hay un proyecto de investigación que la lleva a vivir con el Grupo Agua. Entonces, esos procesos que han sido un poco dispersos tienen que volverse más del territorio a partir del centro de investigaciones. Entonces yo creo que, fíjese que esa respuesta la tiene usted por su misma práctica y experiencia con ese territorio. Claro que sí, y es que bueno, mi llegada a ese territorio fue muy interesante, ¿no? Yo diría que literalmente era una niña. Había apenas terminado mi carrera de biología y estaba haciendo mi maestría en la Universidad Nacional de Colombia, y tuve la idea de hacer un estudio, pues obviamente taxonómico, sistemático, porque esa es mi área de formación, pero enfocado a la etnobotánica, y ahí conocí ese territorio tan lindo que la verdad, cuando uno se pone a pensar y a recordar cómo eran esos paisajes, yo decía, árboles de 60, 70 metros, un bosque húmedo tropical, unos ríos en donde uno se puede reflejar, y una cultura tan linda, tan rica, tan pura, ¿no? Tan original como la que yo conocí. Muchas personas se asustaban cuando me veían llegar, se tiraban de las casas palafíticas y se escondían. Algunas personas no conocían la carretera, no conocían el dinero, ¿sí? Trabajaban 15, 20 días para llevar a su casa una libra de sal, una lata de sardina, me acuerdo, y un tarrito de perdigones para su escopeta para la cacería. Y yo me ponía a ver las casas y decía, aquí no hay absolutamente nada traído de afuera, ¿no? No había clavos, porque todo se amarraba con bejucos, no había nada de cemento, teníamos los postes para hacer las casas palafíticas, los suelos eran de chacla, las paredes eran de madera, y esas paredes de madera eran mi tablero para los muchachos que estudiaban conmigo, los techos eran de hoja de palma, no había camas, no había colchones, entonces con la corteza de damagua ellos ahí se acostaban. O sea, era una cosa tan linda, como tan original, que uno decía, bueno, esta cultura hay que mantenerla, ¿no? Y creo que ahí conocimos muchísimo, conocí una gran diversidad biológica y aprendí muchísimo de plantas, ¿no? Entonces muchas de las plantas que encontré inclusive fueron plantas nuevas para la ciencia. Entonces cuando yo llegaba, me acuerdo, al Instituto de Ciencias Naturales con mi caja de plantas de colección, los botánicos
botánicos llegaban corriendo, ¿no? Queremos ver qué trajiste. Entonces creo que esa historia y esas historias que conocemos del Pacífico hay que recuperarlas, hay que mantenerlas. Y creo que ellos son los principales maestros, ¿no? Entonces, sí es invitarla, profe María Elena, para cerrar ya este programa, a que sigamos trabajando en el Pacífico y luego nos dediquemos a la zona amazónica, porque tenemos también ese espacio. Y doctora Marta Sofía, y aquí habría otros dos principios, justicia cognitiva y justicia social. ¿Cuánta tecnología hay en lo que hace la gente del Pacífico? Exacto. Las parteras, los curanderos de mordedura de culebra, etcétera, etcétera. ¿No? Hay mucha gente. Sí. Entonces yo creo que, doctora Marta Sofía, la verdad es que más que ir nosotros al Pacífico, creo que debemos permitir que el Pacífico venga a integrarnos, ¿no? Intercambiar conocimientos. Exactamente, tejernos. Y yo creo que el sueño de un centro de investigación sería maravilloso. Sí, o sea, yo nuevamente quiero agradecer por la invitación a este programa, a usted, a nuestros compañeros y compañeras del Centro de Comunicaciones, a este bonito programa, a Frecuencias UDN. Y decirles que definitivamente estamos en estos lugares tejiendo y trabajando para poder cumplir la función misional de nuestra universidad, que es llevar la posibilidad de generar mayor justicia, equidad en nuestros territorios, que tenemos el derecho de pensar al mundo desde esta región, y creo que desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales nosotros estamos comprometidos con ellas, con la salud mental, con el territorio, con el ambiente, con la paz, en fin, con la justicia y la equidad social. En eso estamos trabajando, doctora Marta Sofía. Muchísimas gracias, profe. Bueno, pues y aprovechemos. Usted y yo somos reincidentes, ¿no? Repetimos administración, pero yo creo que lo hacemos con todo el cariño, con toda la voluntad. Y por eso, pues además de agradecer su presencia acá, yo quiero también invitarlos a todos y a todas ustedes a seguirnos acompañando. Es mi segundo periodo en la rectoría y quiero seguir fortaleciendo a UDN e invitarlos a este proceso tan importante, el proceso estratégico Unidos.0, la UDENAR en su mejor versión. Acompañarnos desde la estrategia del ser, el ser humano, el ser social, el ser académico, el ser biológico y, en fin, aquello que nuestros medios de comunicación les van a invitar a conocer y nos van a invitar a que nos puedan comprender. Entonces, invitados e invitadas a seguirnos acompañando en Frecuencia UDN. Los esperamos todos los domingos a partir de las 7 de la noche para que nos escuchen y para que puedan conocer a estos personajes tan importantes de nuestra vida universitaria. Muchísimas gracias, querida María Elena, por haberme acompañado, y aquí seguiremos disfrutando de este espacio académico tan bonito, tan rico en esta unidiversidad para nuestra región. Muchas gracias.